Bueno, verano caliente, Albino, en materia económica y en materia de anuncios, medidas y demás. Arrancamos antes de irnos para nuestro receso con la devaluación o el levantamiento del cepo, según quien lo diga y cómo lo quieras mirar. Y de ahí en adelante vinieron un montón de medidas, tarifazo, aumento de los precios, todo este tema de la inflación sí, inflación no, index sí, index no, y ahora lo último que apareció fue el tema de impuesto a las ganancias, que fue más o menos, digamos, en cuanto a lo anuncio. Sí, todo es discutible, sobre todo desde el lugar político. La política, la economía también se analiza desde aspectos eminentemente políticos. Yo le agregaría a esto que vos decís, una temporada alta de anuncios. Además era lo que se presuponía que iba a pasar, naturalmente un cambio de gestión, con una impronta distinta, con un modelo de país distinto, inevitablemente iba a ocurrir, pero yo le agregaría a todo esto que vos repasaste recién, que tiene que ver con los anuncios, las promesas de campaña, porque eso también entran en juego como para analizar qué es lo que se hizo, se dejó de hacer en función de lo que hace poquito, Sí, sí. 3 o 4 meses atrás, también discutíamos en este mismo programa y en este mismo canal en general, en la promesa de campaña con cada uno de los candidatos. Estaba, por ejemplo, sacar las retenciones, eso sí, entre otras, claro, sí, bueno, también estaban eliminar la retención, las ganancias para los trabajadores, por ejemplo. Y la verdad es que hasta ahora da la sensación de que no ha pasado nada de eso, independientemente del anuncio original que disparó originalmente, digamos, cierta expectativa, incluso de los propios trabajadores que venían reclamándolo, pero que ahora la verdad es que da la sensación de que no convence a ninguno. Bueno, pero nosotros no somos los encargados de analizar las cuestiones eminentemente económicas, sobre todo técnicas. Sí, siempre buscamos que nos ayuden. Exactamente. Y aquí tenemos. Y como recién decíamos, digamos, a veces es interesante escuchar opiniones distintas, visiones distintas de la economía, del rol del Estado, de lo que está haciendo este gobierno y eventualmente también, ¿por qué no? Se viene hablando exactamente de lo que recibió del anterior. Tenemos a dos economistas. Amílcar Collante, economista del Centro de Estudios Económicos del Sur, y Germán Saller, es Germán así, es economista del CIEPIC de la Universidad Nacional de La Plata, es el Centro de Investigación de Economía Política y Comunicación de la Facultad de Periodismo. Bueno, gracias por venir. Les propongo empezar por lo más próximo, digamos, en la agenda, algo sobre lo que se discute mucho por estas horas. El tema ganancias, miren, así, abiertamente. Impuesto a las ganancias. A ver, ¿qué análisis hacen ustedes de este anuncio? Vamos a empezar por orden. Te escuchamos. Bueno. ¿Qué ha hecho Macri? En principio, o sea, la modificación de impuesto a las ganancias creo que está en la agenda del candidato, cuando era candidato Macri. Y bueno, ahora se lleva a cabo. Hay que ver ahora, entonces, del anuncio que se había hecho originalmente, es cuál es verdaderamente lo que dice la letra de esta modificación. En términos gruesos tenemos nosotros alguna información, que es lo que ha salido publicado, que por ahí nos puede servir un poco de guía, porque yo sé que esto tiene mucha cuestión técnica, letra chica, digamos, o cosas que se entienden, pero que son muy complejas de explicar o incluso de llevar a la práctica. Ahí tenemos lo básico, digamos, ¿no? Lo que se conoció, más que nada la suba del mínimo no imponible, que pasó a ser ahora de 30.000, según lo que dijo el anuncio, pero digamos es esto si se descuentan o si se aplican los descuentos que estaban previstos en la ley, ¿no es cierto? Que están previstos en la ley de todo trabajador en blanco, ¿no? Sí, exacto. Eso lo que vemos ahí en pantalla es la situación de la escala anterior del decreto 1242. Digo, un poco para redondear la idea, para lo que fue la promesa que hizo el gobierno a través de la campaña Cambiemos, esta modificación realmente es un fiasco, digamos, para lo que sería la expectativa que podía llegar a tener los trabajadores, porque en realidad, si bien el decreto 1242 tenía un problema que no ejercía, digamos, una equidad horizontal hacia los distintos trabajadores, ¿no? Porque es como que había generado una especie de, llamémosle cepo a un conjunto de personas que sí pagaban el impuesto. Trabajadores privilegiados que en el 2013 ganaban hasta 15.000, que trabajaban hasta 15.000, exactamente. Entonces ahora, eso, digamos, ¿qué generó? Que hubiera en el mismo lugar de trabajo personas que cobraban 15.001 y 14.099, tenían igual tarea y no tenían igual remuneración. O sea, desde ese punto de vista, el nuevo decreto corrige esa equidad horizontal. Ahora, no corrige de ninguna forma
algo que el impuesto se viene transformando con el hecho de no modificar las escalas en un impuesto casi binario. O sea, se paga o no se paga y casi como que se pagan alícuotas marginales extremadamente altas. Ahora, una pregunta. ¿Por qué no se puede, por qué nadie lo hace? O sea, no lo hizo en 12 años el gobierno. O sea, lo impuso a la Alianza hace 15. No lo hizo en 12 años el gobierno kirchnerista y no lo hace ahora Macri. ¿Qué es lo que pasa con ese punto central que es lo más inequitativo que existe? Las escalas. Que es las escalas y que nadie lo mueve. Yo- ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es la explicación que le dan ustedes técnica, jurídica o económica para que no toquen eso? Digamos, No, en primer lugar, digamos, las escalas se modifican por ley, como toda modificación sí, bueno, tributaria. pero el kirchnerismo tuvo mayoría durante 10 años y no lo hizo. Es cierto, digamos, es algo que corresponde, digamos, someter a una discusión mucho más grande, porque yo creo que también no alcanza con modificar las escalas. Digamos. Desde nuestra postura, nosotros creemos que nosotros tenemos que acercarnos a alícuotas marginales muchísimo más altas de las que están planteadas actualmente, que la máxima escala es 35, para que la gente lo entienda bien. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? Yo cobro un cierto ingreso y me permiten deducir ciertas cosas y me queda un saldo. De ese saldo uno paga por el primer tramo de ingresos un porcentaje que es del 9%. En la medida que aumentan los tramos, paga más por cada tramo adicional y llega a un 35%. En la OECD, países de la OECD, esa escala marginal, donde acá es el 35%, está entre el 40 y el 55%. Es más, hasta podríamos castigar con una escala marginal mayor A los que y ganan reducir muchísimo. las Ahora, del medio. ¿es un fiasco esta reforma como planteaba él Sí, recién? en principio yo creo que hay algunos puntos que tendríamos que tener en cuenta. Va a haber gente que no pagaba el impuesto y ahora lo va a pagar. O sea, eso Sí, bueno, desde el hay 110.000 jubilados por lo pronto y 220.000 trabajadores, según lo que se conoció hasta Por eso, ahora. o sea, la cuestión del Ya jubilado son creo que no 330.000. fue observada o tendría que ser modificada, Revisada. observada nuevamente, porque en realidad está más o menos igual que un soltero. Hay un soltero con un salario que no tenga hijos, salario de bolsillo, 18.800 pesos, ya a partir de ahí empieza a pagar impuestos a las ganancias. Lo que ocurre es que el anterior mínimo estaba por debajo de los 15, pero pasaron 2013, esto fue desde 2013, pasó 2014, 2015 y esta paritaria le va a dar un nuevo salto en el salario. Si nosotros nada más proyectamos, yo hago un cálculo así en el aire, un trabajador de ese momento, si acumula nada más 25% de acumulación de aumento salarial por año, tiene que duplicar el salario. Claro. Ya estaría pasado del mínimo nuevo. Entonces, tampoco se O ajustó sea, por esa... el que cobraba 15.000 ahora tendría que andar cerca de los 30.000 Claro, y y en pico ese más o caso menos estaría solo con una alícuota ya bastante importante, estaría pagando una alícuota bastante elevada con el nivel de salario que en realidad lo que hizo fue ir preparando el poder adquisitivo. Los economistas que defienden el anuncio que ha hecho Mauricio Macri, yo he hablado con alguno de ellos, yo le digo, pero ¿cómo? La verdad es que ustedes lo presentaron con bombos y platillos, dijeron que 180.000 trabajadores se suponía que no iban a pagar más, ahora resulta que nos desayunamos que 330.000 entre jubilados y trabajadores lo van a pagar. ¿Y dónde está, digamos, el beneficio? Creo que- Y dice, así todo resigna plata el Estado, Si miramos, porque o sea, recaudaba más. el tema es que está beneficiando una franja que va, creo, entre los 35 y casi 70.000 pesos, que es muy escasa la gente, o sea, muy poca gente tiene esos salarios, quizás pega Esos van a en ganar más, petroleros, digamos. Esos van a- bancarios. Esos sí van a ver el efecto de bolsillo y aparte, bueno, van a tener su paritaria y van a tener mucho más pesos en la mano O sea, para gastar. reducir esto a una cuestión eminentemente política, esta decisión de Macri, tanto se le reclamaba que tome finalmente alguna decisión que impacte en los trabajadores, impacta de manera favorable en los trabajadores privilegiados, digamos, que son los Claro, menos, o sea, son- que ganan En promedio una sueldos franja de 5.000 ingresos pesos. que es bastante alta. A lo que decía Amílcar, quería agregar. Un soltero que cobraba 9.000 pesos en el 2013 va a pagar ganancias. Si calculamos un incremento de Del paritarias 25. del 25 a 27. Un casado con 2 hijos y con mujer a cargo, que también es bastante difícil, porque hoy por hoy, digamos, en la familia, en el ingreso al hogar, trabaja tanto mujer y varón. Y digamos, cuando se está hablando de casado con hijos es que tiene a cargo a la mujer, cosa que no pasa Claro. en la mayoría de la familia. El que ganaba 12.000 pesos en ese momento va a pagar ganancias. Es decir, y encima vamos a tener un agravante en marzo, porque cuando se
liquide el sueldo de marzo para aquellas personas que entran retroactivamente y que no estaban tributando ganancias. Se le acumula enero, febrero, marzo, junto con el aumento de tarifas y demás, sabiendo que en la paritaria, si piden un 30%, 10% se le va a quedar la FIP. O sea, si esto fue una medida para disipar un poquitito las tensiones en las paritarias, creo que no fue lo mejor. Yo creo que la discusión de fondo que hay que darla, y que creo que es lo que tiene que pasar con este impuesto que, digamos, yo estoy a favor del impuesto de ganancias, yo estoy en contra que este impuesto desaparezca, existe en todos los países del mundo, es el que le da progresividad al sistema tributario y a cualquier sistema tributario. Es decir, acá... Pero hay que modificar las escalas. Hay que modificar las escalas y, en mi opinión, hay que aumentar las alícuotas marginales. Una discusión casi filosófica acerca de si el salario eso no es una ganancia. El impuesto a las ganancias es un nombre... el impuesto se creó en el año 32 y se llamaba impuesto a los réditos. Y cambia... Lo que te sobra, ¿no? Lo que te sobra exactamente, lo que sobra. Lo que te sobra para vivir. Exactamente, los réditos. Después, en el 73, se lo nombró como impuesto a las ganancias, pero viene con otra filosofía, con otra lógica. El origen, la naturaleza del impuesto apuntaba... O sea, si nosotros miramos cuántos contribuyentes históricamente fueron pagando el impuesto y vemos que ahora ese número está en un nivel casi máximo, seguramente... Claro. O sea, tenemos que ir al origen, más o menos, a la naturaleza del impuesto, que era para grabar los altos, ¿no? Un 10 o un 15% de la gente en blanco, ingresos, más o menos. Ese estrato que... O sea, ustedes y con coinciden, escalas que en algún momento el trabajador debe ir a pagar, porque existe en todas partes del mundo, digamos, el impuesto... Es el que le da progresividad al sistema. Ahora, ahora surgen tantas dudas y sobre todo aclaraciones y el impacto real que va a tener y que si ganan y si cobra más o cobra menos o pagan más o pagan menos trabajadores, que a mí me resulta prácticamente imposible creer que el gobierno se decepcionó de esta situación que se ha montado a partir del anuncio de Macri, nada más que porque algunos economistas se detuvieron en el anuncio y empezaron a hacer todos estos cálculos. Digo, ha sido una decisión deliberada de avanzar en este sentido. ¿Qué razón de ser tiene? Sí, en principio, o sea, obviamente cuando estamos hablando de impuestos hay una razón fiscal, o sea, también son recursos que el Estado deja de percibir. ¿Pero resigna algo el Estado, digamos, con este nuevo mapa? Habría que hacer las cuentas. El cálculo final, pero también se comprometió a un nivel de déficit alto y, o sea, hay que financiar ese déficit, o sea, hay que ver cómo lo resuelve el gobierno. Creo que optó por algo más global y además en el Congreso creo que va a tener algo de oposición y quizás ahí sí veamos algo de modificación. Está bien, esto seguramente va a seguir durante el año, así que lo vamos a seguir hablando. Les quiero proponer una especie de ping-pong para ver tema inflación. Se habló muchísimo, también fue un tema de campaña, lo hicieron todos los candidatos. A criterio de ustedes, ¿se están atacando alguna de las causas? ¿Se le está entrando por el buen camino o estamos a la buena de Dios con el tema de los precios, la inflación, el acomodamiento de precios, como lo quieran llamar? Nosotros para analizar el tema precios lo que tenemos que ver es cuál ha sido la política económica aplicada por el gobierno en la actualidad. A mí me sorprende que el gobierno diga que está, de alguna forma, combatiendo la inflación, porque en realidad las medidas que ellos tomaron, digamos, en cualquier manual de texto de finanzas públicas o en cualquier clase, si uno va de finanzas en la Facultad Económica, enseñan que dicen que cuando uno elimina las retenciones, cuando uno libera el tipo de cambio, es porque deliberadamente esa política económica quiere que ciertos precios de la economía suban y otros bajen en términos relativos. Acá, ¿qué es una devaluación? ¿O qué es ceder o bajar las retenciones? A cero en algunas y bajarla al 5% de la de soja. Evidentemente es una decisión deliberada de que los precios de los bienes transables, que se llaman los que están valuados en dólares, tanto los que se exportan como se importan, sean más altos. Y en Argentina, las personas consumen su canasta de bienes, esos bienes que se transan. Entonces, los precios, digamos, aumenta la carne, los commodities, los bienes. Digamos, nosotros no tenemos la suerte de Colombia de consumir metales o de comer el cobre de los chilenos, que pueden darse ese lujo. Nosotros comemos los alimentos que son transables. Entonces, me parece que
hay una decisión que apunta en el fondo de la política económica a que los salarios en dólares sean más bajos. Claro. Eso es un poco la... ¿Y usted cree que antes no había inflación y ahora sí, digamos? No estoy diciendo eso. No, pregunto. Yo lo que digo es que esa decisión de golpe no se compensó, digamos. Antes había muchas situaciones donde es cierto que anteriormente hubo devaluaciones, sobre todo la de enero del 2014. 2014 y una devaluación así progresiva con cierta compensación en algunos casos, pero esto no solamente no era compensación, sino que se agravó con el hecho de que bajaron las retenciones. ¿Amílcar? En principio yo creo que el gobierno lo que se vio que atacó fue por el lado monetario, o sea, retiró una enorme cantidad de pesos circulante, o sea, la emisión monetaria venía muy alta, en 40%, hoy está cerca del 27%, eso es lo que apunta el gobierno. Pero o sea, con esa política monetaria no alcanza, después hay que ver la parte fiscal, si seguís gastando más de lo que te ingresa, necesitas financiamiento. Y creo que está atando y se está jugando todo a atar ese financiamiento al endeudamiento externo y a la resolución del tema holdout. Yo creo que hay un escenario que es con acuerdo de los holdout y que se pueda financiar ese déficit sin entrar en la emisión monetaria como era el anterior modelo, y si no se cumple ese escenario, esto es bastante difícil, porque todos los pesos que absorbió el Banco Central pueden volcarse de nuevo en la economía porque no hay financiamiento y tienen que volver a la emisión como se hacía como antes. fuente de recursos. O sea, y encima con una devaluación previa de que Claro, hoy después, está en el 50%. obviamente, toda devaluación tiene su pass-through, lo que se llama traslado a precios, y hoy, si calculamos con el dólar como cerró hoy, ya estamos más o menos en 56-57%, punta a punta desde el 10 de enero. Eso, aunque tengas un traslado a precios que sea exitoso, eso te impacta. El gobierno en algún momento, digamos, celebró el hecho de que cuando se supone que se abrió el cepo, en realidad cuando devaluó, ni bien asumió, por lo menos los primeros días medio como que no se dio esa especulación que muchos hacían, sobre todo algunos economistas y dirigentes políticos de la oposición, en el sentido de que se iba a ir por las nubes, iba a llegar a 16. La verdad es que lo que está pasando estos últimos días es que parece que el dólar empezó otra vez a dispararse. ¿Eso a cuenta de qué es? ¿Qué es lo que falló en el cálculo del gobierno? ¿O está previsto? ¿O estaba previsto? En principio yo creo que cuando arrancó el cepo, o sea, había bastantes limitaciones y, por ejemplo, los importadores y los que querían girar los dólares inmediatamente, el día después que abrieron el cepo, tienen límites para hacerlo. O sea, los importadores no pueden demandar los dólares que quieran. Entonces, con el ingreso de dólares de las cerealeras, eso se fue compensando y se mantuvo un tipo de cambio en torno a 13-14 pesos. Ahora, cuando empiezan a jugar los jugadores un poquito más fuerte y el tipo de cambio está un poquito más libre y los dólares no están ingresando porque, o sea, las cerealeras liquidan pero no alcanzan, y no tenés los dólares financieros, que es lo que yo digo, están atando todo a esos dólares financieros. Si no vienen, ese es el problema. Si no entran los dólares financieros, el tipo de cambio puede seguir subiendo y eso, bueno, trae consecuencias sobre el tema de inflación, sobre la paritaria. Sí, yo coincido un poco con Amílcar en cuanto a que el mercado cambiario, a partir de la liberación, digamos, de alguna forma hubo una expectativa respecto de que iban a entrar de golpe mucha cantidad de dólares, entonces la gente no salió a comprar tanto, se quedó, digamos, especulando. La cantidad de dólares que liquidó el sistema, la verdad que no fue gran cosa, no fueron los 400 millones de dólares diarios. El nivel de reservas de alguna forma se mantuvo. Y recién preguntaron respecto a si esto se le está yendo de mano. En realidad, el Banco Central recién está interviniendo ahora, es decir, que de alguna forma no le quedaba incómodo un dólar a 15 y monedas, y recién ahora está nuevamente está perdiendo reservas, casi ser más de 1.000 millones en el mes. Con lo cual, bueno, un poco también está dependiendo de la situación, digamos, externa y de las condiciones en las cuales consigan los fondos. Bueno, muy bien, gracias. Los vamos a invitar a seguir discutiendo temas económicos para tener una opinión fundada sobre la materia, porque además se viene un año cargado de cuestiones y de preocupaciones, sobre todo en materia económica. Muy bien, ya seguimos.